Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro blog más. Y esta vez vamos a hablar del Kansai Ben. Sí. Y es que, para los que no lo sepáis, el Kansai Ben es el dialecto del japonés que se habla en la región de Kansai. Como bien sabréis, bueno, pues Japón tiene un montón de islas, hay un montón de regiones, bla bla. Y lo que nos interesa ahora es centrarnos solamente en esta, en la región de Kansai. Kioto, Osaka, etcétera. Muy bien. Pues hoy os voy a hablar de la importancia que tuvo el Kansai Ben, concretamente el Osaka Ben, es decir, el dialecto dentro de la zona de Kansai, el dialecto de Osaka. Sí, porque incluso dentro del Kansai Ben hay diferencias. Esto se puede asemejar un poco, por ejemplo, a lo que tenemos aquí en España. Seguro que los que sois de Cataluña, seguro que los de Barcelona no hablan igual que los de Lleida. Seguro. Siempre recordaré al Puyol en el Cracovia diciendo ¡Keite! Bueno, pues eso. En mi región, en Asturias, tampoco es igual el asturiano en todas las partes. No se habla igual en el centro que al este, que al oeste, o que al sur, que al norte. O sea, es totalmente distinto. Bueno, totalmente tampoco, se parece. Pero bueno, en Osaka y en Kioto se hablan, por ejemplo, cosas similares, pero tienen sus pequeños matices que son diferentes. Entonces, hoy de lo que vamos a hablar es de cómo el japonés evolucionó a lo que tenemos hoy en día gracias al Kansai Ben. Así que venga, empezamos. El acento de Osaka, además de tener diferentes palabras que pueda tener con el japonés normal, por ejemplo, a la hora de decir gracias, en Osaka suelen decir okini, que es totalmente distinto al arigato. Pero, antes de llegar a más, vamos a ir al meollo de la cuestión. Y es que el arigato de ahora, antiguamente no se decía así. Ese cambio fue gracias al dialecto de Osaka, en el cual la terminación ai de arigatai se cambió al ou, arigato. Y así es como se formó la palabra nueva. Y como esa, hay muchas más que vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo. En Osaka hay otras muchas palabras también que son diferentes respecto al japonés. Por ejemplo, a la hora de decir que no, dicen akan. Akan significa dame, es decir, no, no se puede. Está prohibido. Otro de los cambios bastante sonoros que podemos notar si estamos en la zona de Osaka es que a la hora de negar un verbo, en vez de decir la terminación nai, por ejemplo, tabenai, dirán tabehen, tabehen, y de esa forma obtenemos una nueva forma verbal, por así decirlo. Luego también los jóvenes, concretamente las chicas, una de las cosas que más suelen repetir, aparte del uso, 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 que eso no es de Osaka, pero bueno, es el chau. Chau, 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 chau. Que no quiere decir adiós, 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 sino chigao. Es la forma de chigao, pero en Osaka. Y significa no ser correcto, estar equivocado, no es así. Cuando te quieren decir, no es así, no, para nada. Pues chau, 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 chau. Como os iba diciendo antes de irme por las nubes, el japonés evolucionó gracias al Kansai Ben, y lo veíamos con palabras como, por ejemplo, decíamos antes, arigato, pero no solamente eso. Todos sabéis decir buenos días, ¿verdad? Bueno, pues buenos días, ahora mismo en japonés se dice ohayo gozaimasu. Bueno, pues antiguamente era ohayai desu. Ohayai. Hayai, todo el mundo que estudie japonés debería de conocer el adjetivo, que significa rápido, temprano. Es decir, se decía buenos días porque era muy temprano. Decían, oh, qué temprano. Pues ese o era el o honorífico. Y decían, hayai, o hayai des. Y al formalizarlo mucho más, pues se quedó en ohaya y gozaimasu. Pero en Osaka era ohayo gozaimasu. Y después, con la unificación de Japón, el tema de Tokugawa, bla 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 bla, un montón de historia que ahora mismo no os voy a contar, gracias a todo eso, se fue unificando el lenguaje. Y se fue tomando eso del Osaka Ben para tener un japonés más neutro. Es cierto que hay un montón de dialectos más, como por ejemplo el de Nagano. Hay un dialecto en Nagano, en un pueblo que se llama Suwa, que este concretamente me encanta porque lo aprendí de Yokai Watch, serie que yo traduje en su día,
hacía los subtítulos de Yokai Watch. Y bueno, supongo que si habéis visto Yokai Watch, la película y demás, pues de nada. Pero bueno, a lo que iba. El acento de Nagano, de la población de Suwa, es que al final de las frases dicen Zura, que es lo que Koma-san suele decir cada vez que habla. Por ejemplo, Nanda Zura, pues Nan desu ka, pues en vez de Nan desu ka, Nanda Zura. La verdad es que los Osaka Ben a mí me encantan muchísimo. Desde antes de ir a Osaka ya tenía curiosidad en él porque sonaba como muy gracioso, sonaba el típico toque, por ejemplo, que tenemos aquí en España, que tienen los andaluces a la hora de contar chistes, pues suena así de divertido, yo creo que para los oídos de los japoneses. Y si ven a un extranjero hablando con Osaka Ben, se parten de risa porque queda muy raro. Vosotros imaginaros a un japonés que en vez de hablar español, hablara con un acento de España o de Latinoamérica, por ejemplo. Imaginaros a un japonés diciendo ¿a dónde vamos? ¡Wow! ¡Guacho culiao! O cosas así. O che, pero ¿cómo andas vos, boludo? ¿Qué haces? Venite a la playa y tomamos un pollo con mayonesa. O cosas así. Yo creo que sería muy divertido. Y yo creo que desde el punto de vista de ellos, aparte de por los comentarios que he recibido y demás, les gusta, les cae en gracia, vaya. Y por ello me gustaría seguir haciendo una serie de vídeos acerca del Osaka Ben, concretamente, más que del Kansai Ben, del Osaka Ben, ya que era la zona donde yo vivía. Y me gustaría compartirlos con vosotros, ya que no hay nada o no he visto mucha información al respecto en internet. Así que quiero saber vuestra opinión, dejármela aquí abajo en los comentarios si os gustaría saber un poquito más. Y bueno, a lo mejor puedo hacer un vídeo al mes, 2 vídeos al mes, depende, al respecto. Yo por mi cuenta yo voy a seguir estudiándolo y los vídeos probablemente los haga porque me servirán a mí para repasar. Pero bueno, los puedo tener en oculto o los puedo dejar simplemente como apuntes o compartirlos con vosotros si lo queréis ver, ¿por qué no? Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, suscribiros si no lo estáis, compartirlo por todas las redes y ya sabéis, nos vemos en el próximo vlog más. Bye. Me he acordado ahora que dentro del grupo de WhatsApp el otro día había un debate sobre cómo quería que llamara a mis seguidores. Como algunos no estáis en el grupo de WhatsApp, bueno, bastantes, quiero saber también vuestra opinión. Una de las opciones que se barajaba era G-Livers, un juego de palabras. Y bueno, suena un poco absurdo, pero tiene su gracia. Así que bueno, también podéis dejarme en los comentarios cómo os gustaría que os llamara. Porque bueno, una de las técnicas que dice YouTube que hay que hacer para tener buena comunicación con tus seguidores es ponerles un nombre y dirigirte siempre a ellos con un saludo especial. Así que en vez de hacer la impersonalidad, como siempre hice hasta ahora, me gustaría daros un nombre. Así que os pido ayuda. Hala, nos vemos. Chao, 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 chao.